de mantenernos vigilantes. Vigilen que no haya algún fornicario. Hablamos la semana pasada que no hubiera alguno que tuviera alguna raíz de amargura que causara daño. Bueno, mire hermanos, también así como la raíz de amargura causa muchísimo daño a la iglesia, la fornicación también. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación o fornicario, vamos en esta palabra que está en Hebreos. Fornicarios, de ahí viene esa palabra pornos, y de ahí la palabra pornografía. Fornicario viene de la raíz pernei, que quiere decir vender, que se relaciona con la prostitución. En este caso es algo que está puesto a la venta. Y esto nos lleva también a considerar esto como el libertinaje. Fornicario, fornicaria. Cuando hablamos de fornicario, estamos hablando de alguien que se dedica a la inmoralidad sexual, ya sea hombre o mujer, es un fornicario o una fornicaria. Así es que de ahí arrancamos. Y aunque esta palabra está ahí en Hebreos, se relaciona mucho con la inclinación hacia la idolatría, hacia el apartarse de Dios, pero también podemos ver que eso relaciona también a cualquier perversión sexual. Y cuando hablamos de la perversión sexual, hablamos del adulterio. Eso que se lleva a cabo con personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ese es el adulterio. El sexo premarital, la homosexualidad, el incesto, la violación, la prostitución, el voyerismo, la pornografía, todo eso incluye en este tema. Está el exhibicionismo, la zoofilia y quisiera yo explicarlo detalladamente, hermano, pero como tenemos niños aquí, mejor lo dejo ahí para que usted, pues en algún momento, pues ya, si quiere hablar conmigo, quiere las notas del sermón, yo le puedo enviar las notas del sermón y usted pueda, pues, estudiar con cuidado este tema. Así es que todo esto, cuando hablamos de fornicación, estamos incluyendo todo lo que se relaciona a la sexualidad. Ahora, cuando vamos a eso, hermanos, realmente esto causa muchísimo daño a nuestra relación con Dios, causa daño a la relación de la iglesia, causa daño a la relación familiar. Y es por eso que el autor sagrado de Hebreos nos dice que nosotros miremos bien, que tengamos mucho cuidado, que nos mantengamos vigilantes. Es algo, hermanos, que debemos de vigilar. Nosotros no debemos de reírnos de este tema porque es un tema muy, muy, muy delicado. La fornicación, hermanos, o el fornicario, lo que hace es cometer, en este caso, es esa relación sexual con alguien que está fuera de su matrimonio o con cualquier persona. Es una persona que tiene ese libertinaje. Cuando la palabra nos habla de eso, nos habla también de las consecuencias. Y cuando pecamos como hijos de Dios, aunque nuestra adopción no es afectada, porque seguimos siendo hijos de Dios, tristemente el pecado daña nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se altera. Ya no somos los mismos. Eso cambia. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos cambia. Nuestra comunión con Dios se interrumpe. Nuestra vida cristiana sufre daño, al igual que el salmista también. Él decía, vuélveme el gozo de tu salvación, se pierde el gozo. Ya no somos las mismas personas alegres que vivimos esa forma de vida cuando recientemente entregamos nuestra vida a Cristo. No, se pierde el gozo. No solo eso, en 2 Corintios 5:10 dice que se pierde recompensa eterna. Y tristemente cada pecado que se comete incurre a mayor culpa.
Aunque el pecado no daña nuestra relación con Dios, pero sí es afectado. El pecado daña la relación con la iglesia. Nuestro ministerio sufre daño. Si antes servíamos en algún área dentro del ministerio, es lógico pensar que una vez que uno ha pasado por una situación de estas difíciles, uno dice, bueno, yo creo que no soy digno. Y sí es cierto, el ministerio sufre daño. Y aunque la persona o el hermano o la hermana sea restaurado o restaurada, las cosas no vuelven a ser igual. La fornicación de un individuo contamina a la iglesia entera, afecta a la iglesia entera. Y es por eso que el autor sagrado dice que nos mantengamos vigilantes. ¿Por qué? Porque hacer eso acarrea vergüenza para la iglesia, para el evangelio. Solo basta poner en la computadora y poner ahí pastores que han caído en pecados. Y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y usted también, si lee los comentarios, se va a dar cuenta también de la gente que empieza a criticar a la iglesia. Ya no creen en esa institución que Dios ha establecido para reflejar la gloria de Dios. En este grupo de creyentes que se reúne para reflejar la imagen, el carácter de Dios. Que seamos un ejemplo de vida para aquellos que no conocen de Dios. Ellos ya no creen. Usted les habla y lo que les empieza a decir la gente dice, yo conozco uno que vive, no hombre. ¿Por qué? Porque viven de esta forma. Así es que, hermano, la fornicación de un individuo contamina a la iglesia. Hacerlo es acarrear vergüenza sobre sí mismo y sobre la iglesia. Y aún el apóstol Pablo dice, con los fornicarios no hay que juntarse. Dice 2 Corintios 5, 9 y 11. 1 Corintios, perdón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Cuando hablamos de eso, el apóstol Pablo se está refiriendo a aquel fornicario que no desea restablecer su relación con Dios, que no desea restablecer su relación con el cuerpo de Cristo. Dice, no se junte con él. Si no quiere volver, si está hundido en su pecado, no se junten con él, no coman con él. Como podemos ver, el pecado daña nuestra relación con Dios, el pecado daña la relación con la iglesia, pero también daña la relación familiar. Tristemente, eso a veces lleva al divorcio. Y aunque a veces se reconcilian, la desconfianza está ahí. Tarda mucho tiempo para que finalmente el matrimonio empiece a tener confianza. Aún pasa el tiempo y todavía hay resentimiento, hay amargura y desconfianza. Los hijos, las hijas, la familia entera es afectada por una situación así. Es por eso que el autor sagrado nos dice, miren bien, miren bien. Así es que, caballeros, hermanas, hermanos, miremos bien, mantengámonos firmes en medio de esta tremenda situación. Y es que ahora, hermano, con el acceso al internet, las cosas se han hecho más fáciles. Sí, ahí si tiene su pequeño device, rapidito usted, solo está cuestión de buscar y ahí está. Yo a veces que me ocupo de buscar los fondos para la pantalla y de repente ahí ya en la librería ahí ya están ahí no personas desnudas en su totalidad, pero ahí están. Entonces uno debe de tener cuidado, debe de tener cuidado. Amén. Vamos a ver algunas verdades de la fornicación. No todos los pecados son iguales. En sentido personal, algunos pecados dañan nuestra relación con Dios más que otros. En sentido legal, cualquier pecado nos hace culpables. O sea que no podemos decir que todos los pecados son iguales, no. No vamos a comparar a alguien que cometió adulterio con alguien que
Le mintió en algún momento. No, hermano, hermano, yo estaba orando. Y aunque el hermano estaba durmiendo, ¿verdad? Es que estaba yo orando, por eso que no pude contestar el teléfono. Pero el hermano pues estaba durmiendo. Es un ejemplo, ¿verdad? O cualquier una pequeña cosita que de repente, pero y usted va y dice, ay Señor, perdóname porque pues cometí el error, le mentí al hermano, prometí esto y no lo hice, Señor, perdóname. Sentí un poquito de envidia en algún momento, Señor, perdóname. Me amargué un poquito la vida por la situación, perdóname. Son cositas que de repente son internas y que sí tienen cierto efecto en nuestras vidas si se convierte en una forma y un estilo de vida. Pero comparado al pecado de la fornicación, es un pecado que sí realmente afecta. Cuando pecamos contra Dios, estamos violando su santidad. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, estamos violando su humanidad. Es interesante, mirando uno de los, leyendo la escritura, uno de los versículos, me dirige a Eclesiástico. Es uno de los libros deuterocanónicos que no están en el canon, que no están en nuestra Biblia, pero sí están en la Biblia católica. Y fíjese lo que dice, Eclesiástico 23, 16, 19. Y esto viene en la Biblia de Jerusalén, por eso es que lo quise poner aquí. Dice, 2 clases de gente multiplican sus pecados, y una tercera provoca la ira divina. El sensual que arde como el fuego no se apagará hasta consumirse en el lujurio. Hasta consumirse, dice. Y después, el lujurioso con su propio cuerpo no cederá, no cejará, hasta que el fuego lo abrace. Para el lujurioso, cualquier pan es dulce, no descansará hasta que haya muerto. El otro es, el que es infiel a su esposa, dice para sí, ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve. ¿Qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Es interesante, ¿no? Que aún esta parte de esta escritura hable de ese tema que es tan tremendo para la vida, para el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros como su iglesia. El pecado sexual, hermanos, es grave. El apóstol Pablo dice que huyamos del pecado sexual. Dice la palabra del Señor, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que a veces cometemos ciertos pecados, pero dice el apóstol Pablo, están fuera del cuerpo. Y usted puede decir, bueno, pero es que el que toma, el que fuma, también. Bueno, si nos damos cuenta, el fumar, el tomar, no quiere decir que no sea un pecado, sigue siendo pecado. Pero la fornicación afecta. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Usted y yo somos un cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y así es que cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su cónyuge, es como si estuviera acostándose, como si el cuerpo de Cristo estuviera acostándose con una prostituta. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, huyan de la fornicación. Huyan, aléjense, corran, sepárense. Es lo que el Señor pide de nosotros. La fornicación es el pecado que más degrada el cuerpo tanto del hombre como de la mujer. Ningún otro pecado emplea el poder físico de comunicación personal en una forma tan íntima. En este sentido, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Dios considera que la inmoralidad sexual es un pecado especialmente vergonzoso y denigrante. Los relatos del Antiguo Testamento muestran que el castigo para esa clase de pecados es bastante severo. ¡Qué tremendo! Por eso nosotros debemos de estar alertas. La idolatría y la inmoralidad sexual están enlazadas.
Si en algún momento nosotros hemos criticado a personas, o aquellos que no conocen de Dios, es que esa persona es una persona idólatra. Mire, hermanos, la inmoralidad sexual se relaciona igual, es más, peor todavía que la idolatría. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, van a heredar el reino de Dios. Es tan grave que el pueblo de Israel nos da una advertencia. El mismo Corintios nos dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 27,000 personas. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice la palabra del Señor, para amonestarnos a nosotros. Están ahí para hablarnos, para advertirnos que eso tiene juicio. La Biblia dice que los inmorales, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. A los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hermoso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que, hermanos, por eso el Señor nos habla duramente a través de su palabra: manténganse despiertos, huyan de la fornicación. Apocalipsis 22, 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Qué tremendo! El Señor nos ama y desea para nosotros lo mejor. Y es por eso que a través de su palabra nos conforta, a través de su palabra nos confronta, porque quiere que nosotros nos apartemos del pecado y vivamos para su gloria. Quiere que nosotros nos mantengamos firmes en medio de la adversidad, en medio de la tentación. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia? La iglesia, dice la palabra del Señor, que debe mantenerse pura. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para su pueblo es la santificación, que nos apartemos de aquello. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que eso apartéis de la fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3. Nosotros como iglesia debemos de reconocer también que la inmoralidad sexual es obra de la carne, es terrenal y se opone al Espíritu, el Espíritu que anhela crecer, que anhela glorificar a nuestro Padre Celestial. Se opone. Así es que esa es la posición de la iglesia. Esa es la posición que tenemos usted y yo. Nosotros debemos de buscar las cosas que glorifican al Señor, las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dentro de su vida, dentro de su persona, el Espíritu Santo mora. 1 Corintios 6:15 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Cuando nosotros, o cuando el ser creyente se une con una ramera, se convierte en una carne con ella. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y a pesar, hermanos, a pesar de tan grave que es la fornicación, se puede encontrar perdón. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo habla del pasado. Antes de ese versículo nos da una lista de pecados en las que tal vez usted y yo vivíamos. Pero gracias a Dios, eso éramos en el pasado. Dice su palabra que ya hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Él nos ha declarado santos, apartados para su gloria. Y nos ha declarado personas sin manchas, justos, puros delante de Él. Amén. ¿Verdad que sí? Ok, después de todo eso dice, bueno, ay Señor, entonces ¿qué? No tenemos esperanza. Gracias a Dios que tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza. Los hombres, las damas, todos tenemos esperanza. Cualquier pecado, no solamente este pecado, todo pecado que nosotros confesemos al Señor, el Señor agarra y limpia, nos limpia con su sangre preciosa de cualquier pecado. Por eso, por último, vamos a dar unos pasos a la libertad. Una de las cosas que debemos hacer, que el pueblo del Señor debe hacer, es identificar el pecado, confesar el pecado y arrepentirse de cualquier actividad sexual ilícita, cualquiera. No es necesariamente la fornicación, la relación sexual ya culminada, sino cualquiera. Cualquier pensamiento, cualquier acción, es necesario identificarlo, confesarlo y arrepentirse. Arrepentirse es ¿qué? Tener un cambio de pensamiento que conduce a un cambio de comportamiento. Me arrepiento y esto me lleva a comportarme de forma diferente en relación a lo que estaba haciendo en el pasado. Amén. Identifique eso. Caballeros, damas, hermanos, niños, jóvenes, por favor, identifique eso y dígale, Señor, aquí está eso. Confieso que he hecho esto, que no está bien lo que estoy haciendo, Señor, me arrepiento y ayúdame a vivir de diferente forma. Amén. Amén. Identifique el deseo, la lujuria del corazón que tratas de satisfacer a través de las actividades sexuales ilícitas. ¿Cuál es esa lujuria? Hay que identificarla. Buscar el perdón con las personas que has estado cometiendo el pecado sexual. Haz un compromiso de agradar a Dios. Comprométete con el Señor y dice, Señor, aquí estoy, Señor. Ayúdame a vivir para tu gloria en cada momento de mi vida. Quiero agradarte, quiero vivir para ti, quiero honrarte a ti, Señor. Y para eso hay que hacer un compromiso. Piense en aquello que es puro. O sea que su mente debe cambiar de forma de pensar ahora. Y no provea para futuras actividades sexuales ilícitas. Algo que está en Timoteo, 1 Timoteo 5:1. Aprendan a tratar a los hombres mayores como padres, a mujeres mayores como madres, a hombres más jóvenes como hermanos y a mujeres menores como hermanas con pureza absoluta. Amén. Es así como debemos de vernos, como familia de Dios. Tratarnos con cuidado. Aprendamos a adorar a Dios antes que a nuestros deseos. Es algo importante también participar activamente en los servicios de la iglesia, en las diferentes actividades de la iglesia. Reunirse, congregarse, convivir con otros hermanos.